Amados, un abrazo muy especial. Nuevamente Américo Glavarri les saluda. Es un privilegio poder dirigirme a ustedes. El texto que estaremos tratando en este tiempo se encuentra en Lucas capítulo 17, en el versículo 1. Mientras que usted lo va buscando, déjeme decirle algo que tengo en mi mente y en mi corazón. He venido pensando mucho en estos días, en estas semanas ya, la verdad, en que así estemos en tiempo de crisis, siempre tenemos la posibilidad de hacer algo. O sea, siempre hay espacio para realizar algo más, para hacer algo más. Y
Y la Biblia nos motiva a eso, la Biblia nos hace una gran invitación. Y en este texto de Lucas 17 es maravilloso todo lo que se narra en todo el capítulo, pero siempre hay tiempo y siempre hay espacio para poder hacer algo más. Yo sí estoy muy consciente por comentarios que he escuchado, por lo que he visto a mi alrededor, que este asunto de la crisis que estamos atravesando sí ha pausado muchas cosas. Y, y yo creo que nosotros tenemos que apuntarle a hacer algo más en medio de la crisis, ¿ok? Entonces, como siempre lo he dicho, no dejen de soñar, entiendan que este tiempo tiene que pasar, porque Dios está al control. No porque yo lo diga ni porque nosotros lo creamos netamente, sino porque quien está encargado es Dios y a Él, hombre, a Dios nunca le ha quedado nada grande y esta no va a ser la primera vez que algo le quede grande. Entonces, siempre estemos pensando en que hay tiempo para hacer algo más, ¿ok? Lucas, capítulo 17, versículo 1, cortos versículos para el día de hoy. Estaremos trabajando bajo el título de responsabilidades del creyente. En estos versículos que vamos a leer se muestran dos responsabilidades en la vida del creyente y son los que vamos a analizar a continuación, ¿ok? Responsabilidades del creyente, son dos puntos de predicación en este tiempo. Lucas 17:1 dice de la siguiente manera, ¿ok? Entonces dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera si se le atase al cuello una piedra de molino y se lanzase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. De esos versículos vamos a sacar dos responsabilidades que según la palabra del Señor como creyentes, como hijos de Dios debemos tener, ¿ok? Las responsabilidades no pueden ser evadidas en los tiempos de crisis o en los tiempos de tropiezo. Aquí el Señor Jesús está hablando de manera muy particular y el Señor siempre tenía unos textos o unos temas a manera de prevención. Él dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen en mí que yo he vencido. El Señor Jesús una vez dijo, los envío, como ovejas en medio de lobos. O sea, el Señor Jesús siempre tuvo la necesidad de poder prevenirnos a nosotros que algunos tiempos iban a venir en dificultad, pero que no por esos tiempos teníamos que dejar de hacer la buena labor que Él nos encomendó y que veníamos haciendo antes de introducirnos en el tiempo de crisis. Responsabilidades del creyente son dos. La primera, no hacer tropezar. El texto dice en el versículo 1 y 2, en Lucas 17, 1 y 2 dice, entonces dijo a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Y el versículo 2 dice, mejor le fuera si se atase al cuello una piedra de molino y se lanzase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. ¿Qué actitudes nuestras pueden hacer tropezar a otras personas? Es la pregunta como de introducción que tenemos en este punto de no hacer tropezar. Yo creo que nosotros hemos sido un poco egoístas algunas veces porque nosotros estamos pensando más en nosotros mismos, en la manera en la cual nosotros hemos sido educados y lo que nosotros creemos de la vida. Y no nos interesa como tal muchas veces y no nos colocamos a pensar mucho en qué cosas de las que nosotros estamos haciendo pueden lastimar a otra persona. Y la excusa que casi siempre tenemos es, yo soy así, el estilo de vida que yo tengo es este, a mí me criaron de esta manera, desconociendo que muchas veces tu manera, tu forma, tu estilo, tu manera de decir las cosas puede lastimar a otras personas. Aquí no es de hacerse el más guapo, aquí no es de hacerse el más bravo o la más brava, aquí es de decir, hombre, yo puedo estar lastimando a otras personas. A mí me parece poderosísima estas palabras del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros, es que nosotros somos una maravilla. Mira, casi siempre que uno piensa en este texto, o sea, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños, mejor le fuera atarse una piedra de molino y tirarse al fondo del océano. Nosotros siempre hemos tomado este texto como que si alguien se mete con nosotros, con la iglesia, Dios va a tomar venganza por nosotros. Y yo creo que, bueno, eso puede ser,
Pero yo creo que en este texto bíblico no estamos hablando precisamente de eso. El Señor Jesús tiene dos referencias poblacionales en este texto. Empecemos por la última. Dice a estos pequeños. Pequeños que no tienen mucha fe. Todo el capítulo 17 está hablando prácticamente de lo mismo. Entonces cuando uno habla de estos pequeñitos, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. El Señor Jesús literalmente está hablando de los nuevos creyentes, de los que no tienen mucho tiempo en la iglesia, de los que tienen poca fe, por decirlo de alguna manera, que es debatible tener poca o mucha fe porque todos tenemos una medida de fe. Pero lo que yo intento decir es que aquí hay dos grupos poblacionales. Unos son los pequeños, los que apenas van como iniciando, y otros son los discípulos. O sea, el Señor Jesús no está hablando esto para la gente de afuera de la iglesia que si se mete con nosotros como hijos de Dios, Él va a vengar. No. Dice la palabra del Señor. Entonces dijo a sus discípulos. O sea, el diálogo Él lo está teniendo con los discípulos. O sea que el no hacer tropezar, el Señor Jesús le está dedicando estas letras es a los discípulos, o sea, a usted y a mí, los que de alguna manera hemos creído en Dios. Debemos cuidarnos en los tiempos de dificultad. ¿Por qué? Porque en los tiempos de dificultad usted y yo nos volvemos difíciles. Hay momentos en que nosotros no queremos saber nada de la vida y aquí no nos vamos a decir mentiras y menos tocando textos bíblicos, ¿ok? Hay días en que usted se levanta bloqueado o bloqueada y no quiere que le digan nada. No quiere ni que lo miren, ni que lo toquen. Usted no quiere que le digan absolutamente nada. Hay días que eso va a pasar. Que eso pase no quiere decir que esté bien. Porque nosotros tenemos frases, ¿no? Que hoy me levanté con el pie izquierdo, que me levanté de malas pulgas, paréntesis, no sé cuáles son las buenas pulgas, pero nosotros siempre estamos justificando nuestro enojo y nuestro maltrato a los demás porque un día me levanté bloqueado y no quiero que ni me hablen, pues. Debatible. Lo que el Señor Jesús está diciendo acá, porque se lo está diciendo es a los discípulos, es, Él dice, imposible es que no vengan tropiezos. O sea, el mismo Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, tiempos de dificultad ustedes van a tener. ¿Ve qué paradoja, no? O qué particular que nosotros en este tiempo estemos en un tiempo de dificultad, en un tiempo de crisis. O sea, qué palabra tan pertinente la que el Señor quizá intenta decirnos hoy, porque estamos en un tiempo de crisis y somos sus discípulos y no hay que hacer tropezar a los otros. Mira que yo tengo como una inquietud en mi corazón y es, aparte de preguntarme, o aparte de preguntarnos pues en este diálogo que estamos teniendo, ¿qué actitudes nuestras hacen tropezar a las demás personas? Yo creo que estamos en un tiempo en el cual la iglesia perdió todo lo que venía haciendo rutinariamente y estos creyentes que van a nacer o van a crecer en este COVID-19 tienen una característica bien particular, que son creyentes que no van a tener el diseño tradicional de iglesia porque los templos están cerrados, ¿ok? Entonces, si no hay grupos bíblicos o células en las casas, no hay templos, entonces, ¿cómo van a crecer estos creyentes? Y ahí es donde yo creo que la predicación de hoy se hace pertinente. ¿Cómo estamos nosotros como iglesia, como hijos de Dios, influenciando a las personas que nos rodean? ¿Las estamos haciendo tropezar o no? Porque esta generación de creyentes en el COVID es una generación diferente. Claro, ahora vos te metes a internet y encontrás canales televisivos y radiales que tienen que ver con predicaciones, con enseñanzas de la palabra. O sea que estos creyentes van a crecer con una manera diferente de hacer iglesia. Pero más allá de crecer con una manera diferente de hacer iglesia, que es una cosa que me inquieta bastante, porque estos no tienen templo, sin decir que el templo sea lo más importante, pero el congregarse sí es muy importante. Entonces esta generación de creyentes está creciendo sin templo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para que esta generación de creyentes en medio de la pandemia no tropiece? El Señor Jesús lo que les está diciendo acá a los muchachos, a los discípulos, parafraseándolo es, como yo sé que ustedes van a tener tiempos difíciles, como yo los conozco y sé que algún día van a estar que no se aguantan ni ustedes mismos, les pido el favor que por más tiempos difíciles que ustedes tengan, no hagan tropezar a los nuevos creyentes porque mejor les fuera no haber nacido. O sea, esta palabra no es para los de afuera que atacan la iglesia. Esta palabra es para la gente madura y que lleva tiempo dentro de la misma iglesia y creyendo en Dios, que hace tropezar a otras personas que apenas están empezando. El punto de reflexión acá es, y yo creo que si tenemos que hacer un alto en el camino, y evaluar un poco nuestra manera de ser creyentes, nuestra manera de ser referente a las otras personas, pues tenemos que evaluarla. Hoy el Señor nos está diciendo, hombre, cuando ustedes tengan días difíciles, es el día que más fácil pueden hacer tropezar a otras personas. ¿Por qué no cuidar sus días difíciles? O sea, cuidemos nuestra actitud también en los días difíciles. Porque nosotros siempre hemos pensado que cuando estamos bloqueados o cuando estamos enojados o de mal genio, todo el mundo necesita comprendernos.
Y el Señor Jesús dio una característica. Yo sé que algún día ustedes van a tener tropiezos, van a tener días malos, es lo que le está diciendo acá. Pero entiendan que así estén en días malos, pasando tiempos de crisis y de dificultad, ustedes no pueden hacer tropezar a las nuevas generaciones. Ustedes no pueden hacer tropezar a los que apenas van creyendo, a los que apenas van creciendo como tal. No hacer tropezar es un deber de la persona que cree en Dios. Ese cuentico de que yo soy así y que de malas, que el que me quiera así, eso hay que irlo sacando un poco de nuestro lenguaje, porque es muy pertinente entender que no tenemos que hacer tropezar a las personas, así nosotros estemos pasando por tiempos de dificultad. Eh, y lo segundo, hablando de las responsabilidades nuestras como creyentes, es conceder el perdón. Uy, hermano, esa sí es muy dura. Responsabilidades del creyente. Primera, no hacer tropezar. Segunda, conceder el perdón. Yo recuerdo mucho una frase que yo un día le vi en uno de los estados de WhatsApp a un hermano de la iglesia, que es el hermano José Mauricio Guzmán Vargas. Siempre me sé los apellidos porque él siempre se presenta con los cuatro, con los dos nombres y los cuatro apellidos. Y el hermano José Mauricio Guzmán Vargas un día colocó algo por WhatsApp y yo leía lo que él colocaba y él decía algo que a mí se me quedó y me causó mucha risa. No porque sea falso, no porque sea equivocado el pensamiento, de hecho el pensamiento es muy asertivo, pero a mí me causó mucha risa porque yo inmediatamente hice o sea, inmediatamente lo interioricé y dije, wow, qué razón tiene José Mauricio en esto. Y él colocó una frase que después la vi varias veces, pero yo inicialmente se la vi a él. Él decía, palabras muy difíciles de decir o de pronunciar. Entonces en ese póster en WhatsApp estaba esternocleidomastoideo. En ese póster estaba otorrinolaringólogo. En ese póster estaba... había como otras palabras, yo me acuerdo como de esas, eran como 5 o 7, y la última era la palabra perdón. Y a mí me coge un ataque de risa porque yo digo, bueno, este hermano dio en el punto, porque de hecho, si nos centramos en ese póster que él colocó, es más fácil incluso decir esternocleidomastoideo o decir otorrinolaringólogo que decir perdón. Esa palabra para muchos ha pasado de moda y es una palabra que en amor más se repite en la Biblia. Lucas 17, 3 y 4 dice, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día peca contra ti, ay Dios mío, y 7 veces al día vuelve a ti diciendo me arrepiento, la palabra es la misma, perdónale. Y uno dice, uy Dios mío, bueno, venga, también seamos honestos en algo. Yo no sé si a usted le quede muy fácil perdonar, pero a la mayoría de seres humanos no nos queda tan sencillo. O sea, si usted es un iluminado que perdona muy fácil, pues gloria al Señor y denos el antídoto. Pero a la mayoría de gente le cuesta mucho perdonar, es la verdad. Qué difícil que es perdonar. Mira, ¿por qué se hace tan difícil perdonar? Varias razones, pero centrémonos en una para que el tiempo quizás nos alcance. Por nuestra mente. Aprender a vivir con el recuerdo es lo que le hace falta al cristiano. Nosotros un día sacamos una teoría bien rara porque yo no sé quién enseñó eso. Dice que perdón sin olvido no es perdón. Y eso es mentira porque usted nunca se va a olvidar de las cosas que por ahí le hicieron. O sea, perdón sin olvido no es perdón, eso es mentira. Nunca te vas a olvidar del daño que te hicieron. Lo que la palabra del Señor A lo que la palabra del Señor te invita es que aprendas a vivir con el daño que te hicieron, que lo pongas en las manos de Cristo porque Él reconcilia todo en amor y que así vengan los pensamientos negativos de que una persona te lastimó, vos ya le concediste el perdón y ya. El perdón bíblicamente está diseñado para que vos estés en paz con Dios y vos tengas paz interior. Porque muchas veces esa persona que te ha ofendido ni se entera que te ofendió y vos estás pero caliente y ofendida y ofendido con esa persona y esa persona ni sufre ni se entera y el perjudicado sos vos y el que sufre es tu corazón. Entonces, el Señor Jesús da un imposible en la Biblia hablando del perdón. La primera explicación, Él menciona mucho el número 7, ¿no? De hecho, cuando Pedro le dijo, si un hermano peca, ¿cuántas veces lo debo perdonar? ¿Hasta 7? Y Él le dijo, hasta 70 veces 7. Usted y yo conocemos que el número 7 es el número perfecto porque es el número del amor.
O sea, 7 es el número de la perfección. O sea que el Señor Jesús siempre que utiliza su vocablo 7 está hablando de la perfección y del amor. O sea, un gran gesto de amor es que nosotros podamos perdonar. Los dos textos bíblicos en los cuales él está hablando del perdón tiene que ver con Pedro cuando le dijo 70 veces 7, utiliza el número 7, y aquí con los muchachos, con los discípulos en Lucas capítulo 17, que vuelve a utilizar el número 7. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ser plenos, que es el número perfecto, el número de la plenitud, cuando en amor perdonemos. Es lo que él quiere decir. Primera explicación. Segunda explicación, lo que el Señor Jesús está colocando acá, y cuando habló con Pedro, que si un hermano peca contra ti, ¿cuántas veces voy a perdonarlo? ¿Hasta 7? El Señor Jesús está hablando de un imposible. ¿Por qué? Porque en esta época judía desfalcar a alguien, desilusionarlo, cometerle una afrenta, cometerle un pecado o herirlo 7 veces era netamente imposible. Usted y yo recordamos los castigos. Primero se hacía como un juicio, eh, o sea, se iba ante un juez y la persona pedía perdón y se llegaba como a un acuerdo, como a una conciliación. Primer castigo. Segundo castigo, si hacías un pecado o alguna cosa mala, te daban como 39 azotes. Tercer castigo, te metían a la cárcel y pagabas con tus bienes. Y cuarto azote, te crucificaban. O sea que lo que estamos planteando acá es una idea de que nadie va a llegar 7 veces a pecar por lo mismo y sobre todo el mismo día. Porque si recibías una ofrenda, lo primero que hacías era hablar con la persona. Lo segundo era llevarlo ante el juez. Y el juez no te va a recibir 7 veces en un mismo día por lo mismo, por la misma ofrenda. Entonces lo que el Señor Jesús está colocando acá es un imposible. O sea, es poco probable que alguien se equivoque 7 veces al día por el mismo pecado y ofendiendo a la misma persona. Pero ¿por qué Él pone este ejemplo? Porque es un ejemplo imposible. ¿No será que todos tenemos en nuestro corazón algo imposible de perdonar? Porque el ejemplo es absurdo y se cae por su propio peso. O sea, ¿cómo una persona va a pecar 7 veces en la misma cosa contra la misma persona el mismo día? O sea, esto es absurdo pensarlo. Es una cosa que es imposible. Y más cuando uno conoce un poco el contexto bíblico y sobre todo judío, cómo se funcionaban pues las leyes y todo. Entonces, ¿no será que el Señor Jesús puso ese imposible en la mente de los discípulos? Es para podernos decir el día de hoy que hay cosas que usted y yo creemos que son imposibles de perdonar. Y nosotros tenemos esas frases, ¿no? Que como nos han servido de muletillas negativas. No es que yo siento que no puedo perdonarla, es que yo siento que no puedo perdonarlo. Vea lo que sea, pero esta no se la perdono, espero por nada del mundo. Y nosotros, o sea, vos y yo, hemos crecido con cosas que son imposibles de perdonar. Pero hoy cuando vamos a la Biblia decimos todo. Así como Dios todo lo puede perdonar, según Mateo capítulo 6, nosotros estamos en la capacidad de poder perdonar absolutamente todas las cosas. Dos responsabilidades del creyente que el Señor intenta darnos en este tiempo. Las dos responsabilidades fuertes que el Señor hoy quiere colocar en tu mente y en tu corazón es no hacer tropezar a las personas. Revisa un poco tu estilo de vida. Puede ser que sea excelente y no tengas que revisarlo, pero puede ser que actitudes tuyas también rompan el corazón de otras personas. Entonces, no hagamos tropezar a los demás. Primera responsabilidad. Y segunda responsabilidad, concedamos el perdón. Nosotros tenemos varias dificultades por la falta de perdón. Mira, al final la palabra del Señor no te está diciendo que la relación con la persona vuelva a ser la misma. Aquí no dice eso. Lo que dice es que te haces un daño si no perdonas. O sea, porque el ejemplo es simple. A ver, yo tengo un dinero en la mesa del comedor de mi casa que queda cerca de la puerta, en ese apartamento pues donde estoy. Y una persona tomó el dinero y se lo robó y se fue. Las cámaras que yo tengo en la sala de mi casa, no tengo cámaras, ¿no? Es un ejemplo. Muestran que fue la persona la que me robó. Entonces, yo perdono a la persona porque yo necesito salud en mi corazón y necesito estar bien con Dios. Entonces yo perdono a la persona. Pero la pregunta es esta. ¿Volvería yo a entrar esa persona a la sala de mi casa y volvería a colocar dinero en la mesa sabiendo que una vez me robó? La respuesta lógica es no. Entonces, mira, la palabra del Señor no te obliga a que la relación con la persona a la cual le concedas el perdón sea exactamente la misma. No. Dice que tenés que perdonarlo. Lo que no es negociable es el perdón. Que vuelva a ser lo mismo, no, esto es debatible, la verdad. Pero que tenés que perdonar por obligación bíblica, sí tenés que perdonar. Entonces, el perdón no es debatible y no es negociable.
Que el Señor nos ayude para no hacer perdonar y para conceder el perdón. Dios te bendiga mucho, amada iglesia. Seguimos orando por absolutamente todas las cosas. Dios te cuide. Bendiciones.